Bien, buenos días de nuevo, señoras y señores parlamentarios. Vamos a reanudar la sesión que hemos interrumpido anteriormente para dar paso a este segundo punto del orden del día, en el que una representación del Colegio Oficial de Educadores y Educadoras Sociales de Navarra nos van a exponer su solicitud de apoyo a una ley de regulación de la profesión de educación social. Nos acompañan en esta mañana Marisa, voy a decir sus nombres por orden, exactamente ya no me acuerdo de los nombres, Marisa Aristu, Olga Beortegui, Ana Biurrun, Javier Morentin, Juan José Fuertes y Osquía Domínguez. Bienvenidos a todos. Y Osquía Domínguez. Bienvenidos a todos y vamos a empezar con su intervención por un tiempo máximo de 20 minutos. Sí, ya. Bueno, pues eso, que muchas gracias, que eskerrik asko por acogernos y, bueno, por invitarnos a esta sesión a que nosotros podamos explicar varias de las cuestiones que traemos. Nuestra solicitud es que apoyen la Ley de Educación Social y para ello, pues queremos explicar lo primero qué es esto de la educación social, porque no todo el mundo lo tiene muy claro. También queremos agradecer porque nuestro colegio utiliza la tipografía Anna, que la creó una chica que se llama Anna Vives y que tiene síndrome Down. Y es una tipología que no es muy común, que nosotros tenemos que reconocer, lo hemos pedido a última hora porque no caímos en la cuenta, pero que la verdad el servicio ha sido estupendo y nos la han instalado. Entonces, como educadoras y educadores sociales que trabajamos por la inclusión y por los derechos de todas las personas con independencia de su situación, pues es un poco un homenaje a todas las personas que tienen dificultades para sentirse una más dentro de nuestra sociedad. Decía Pablo Freire que nadie educa a nadie, que nadie se educa a sí mismo, que los seres humanos se educan entre sí con la mediación del mundo. Y esto define bastante de nuestro trabajo. Nuestra profesión es una profesión joven como una profesión reglada, aunque siempre hemos existido de una u otra manera, pero es muy joven como profesión reglada. Estos son algunos de los ámbitos en los que trabajamos y nos llevaría mucho tiempo presentar todos los ámbitos donde estamos. Tampoco son ámbitos, si han podido ver, muy claramente diferenciados.
porque muchas de las veces la infancia está teñida de otras situaciones, la familia también, las personas adultas, tercera edad, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera también tenemos que agruparlos. Podríamos decir que donde hay un ser humano con dificultades personales y sociales, hay o debería haber educación social. ¿Y qué es la educación social? Bueno, pues nuestra profesión tiene nombre, que es educación, por el carácter de la intervención que realizamos, y apellido, social, el ámbito en el que trabajamos. Es una profesión con un objetivo pedagógico que trabaja en favor de la ciudadanía. Busca dar respuestas educativas a las diferentes demandas y necesidades de las personas con las que trabajamos ante problemas de convivencia, nuevas formas de exclusión y marginación social y la necesidad de construir un mundo donde se pueda compartir todo tipo de bienes de manera más equitativa. Nuestro despacho, por llamarlo de alguna manera, porque hay mucha gente que trabaja en despacho, ¿no?, está en la calle. Trabajamos generalmente también en equipos interdisciplinares. ¿Qué nos caracteriza? Pues que estamos en el fango, trabajando codo con codo, prestando nuestro hombro al dolor y nuestra fuerza al resurgir, porque creemos en las personas y en la capacidad de cambio. Nuestro ámbito de intervención son las personas. También nuestro mejor instrumento es la persona, la figura del educador social, de la educadora social, en todas sus variantes, individual, grupal o comunitaria. Hoy de tiempo. Nuestro aporte a la ciudadanía se centra en conocer bien nuestro entorno para dar a conocer y acercar al ciudadano, a la ciudadana, todos aquellos recursos que le puedan ser útiles en un momento concreto de su proceso vital o tengan un interés educativo y de promoción que puedan facilitarle su participación e inclusión en los cauces convencionales. La educación social es una profesión fundamentalmente práctica, con un bagaje científico dentro de su marco de referencia, que es la pedagogía social. En definitiva, posibilitamos el desarrollo íntegro de las personas con dificultades en riesgo o que viven en exclusión social, así como con el medio que genera dicha exclusión. Y si les parece, como somos una profesión, ya lo hemos dicho, práctica, queremos hacer una pequeña práctica de lo que hacemos. Y si aceptan la invitación, nos gustaría que se pusieran por parejas para que podamos hacer in situ un pequeño ejercicio. ¿Cómo están? ¿Sí? ¿Tenéis pareja? ¿Tienen pareja? Sí, muy bien. A ver. ¿No? Me parece que hay un desparejado. No sé, ¿tenemos alguna persona voluntaria que busque pareja? Ya le hemos encontrado pareja. ¿Quién es? Nuin. Te necesita, Juancho. Sabíamos que aquí también se necesitaba educación social. Lo intuíamos. Bien, pues vamos a pedirles que hagan las dos personas de la pareja el ejercicio. Así que una será la pareja A. El señor presidente se ha librado, ¿no? Ahora veremos. Pareja A. Tiene que presidir y controlar. Por eso ya es suficiente, ¿no? Pareja A, pareja B, ¿vale? Entonces, es un pequeño ejercicio muy rápido. Quiero que la pareja A cierre el puño con todas sus fuerzas. La pareja B, ¿verdad? Muy bien. La pareja B tiene 20 segundos para conseguir abrirlo, ya. Tiempo. Cambio de pareja. Pareja B cierra con todas sus fuerzas. Pareja A intenta abrirla. Tiempo. ¿Quién lo ha conseguido? ¿Todos? ¿Cómo? Nos hemos convencido. Bueno, yo he visto mucho tejemaneje por ahí, ¿eh? O sea, a ver, ¿eh? Más vale que yo estaba presente, porque si no, me podéis decir cualquier cosa, ¿eh? Bueno, esta es una de las metodologías que podemos utilizar, ¿no?
porque trabajamos con personas que muchas veces están muy cerradas, ¿no? Que es difícil conseguir hablando y dialogando que abran, y sobre todo que el aprendizaje sea un aprendizaje significativo. En muchos talleres, charlas que nos toca dar, muchas de las personas cuando hacen esta dinámica dicen, luego te las encuentras y te dicen, me acuerdo de lo del puño, me acuerdo. Porque lo vivencial siempre es más fácil de aprender y posibilita mejor el cambio. Gracias por participar. Bien, en la parte más técnica diríamos que los y las profesionales de la educación social, que trabajamos con el objetivo de ayudar en el proceso de socialización y desarrollo personal a las personas que son destinatarios de la intervención nuestra, ¿qué buscamos? ¿De qué manera lo hacemos? Pues bueno, mejorando las competencias y aptitudes a través de procesos de enseñanza-aprendizaje, como por ejemplo lo que acabamos de hacer, promocionando la autonomía e independencia, previniendo y compensando dificultades de estructuración de la personalidad e inadaptaciones sociales, favoreciendo la participación de los grupos e individuos, contribuyendo a la creación y consolidación del tejido social y asociativo, favoreciendo el desarrollo sociocultural, sociolaboral, institucional y comunitario, desarrollando actividades con una finalidad educativa, cultural y lúdica, potenciando la búsqueda de la información y comprensión en y del entorno social, desarrollando el espíritu crítico y la capacidad de comprensión y análisis de la realidad sociopolítica, propiciando cambios de valores y actitudes y comportamientos de las personas, acompañando a los sujetos en su adaptación, así como en los entornos comunitarios y transformación social. Bueno, esto era un poquito más. ¿Qué es la educación social? Pues es un derecho de la ciudadanía que se concreta en el reconocimiento de una profesión de carácter pedagógico, generadora de contextos educativos y acciones mediadoras y formativas que posibilitan la incorporación de la persona a la diversidad de las redes sociales, entendida como el desarrollo de la sociabilidad y la circulación social, la promoción cultural y social, entendida como apertura a nuevas posibilidades de la adquisición de bienes culturales que amplíen las perspectivas educativas, laborales, de ocio y participación social. ¿Y por qué es un derecho?, nos pueden preguntar. Pues por si acaso ya lo respondemos. Porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 dice en el artículo 26 que toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el punto 2 dice que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Y además, en la Constitución española de 1978 se afirma que el primer punto es el mismo, ¿no? Todos tienen derecho a la educación, etcétera, y la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Y para que se sitúen en Navarra, en los orígenes de la educación social en Navarra y los principales hitos, les vamos a explicar que Navarra ha sido pionera hasta hace poco en todo este ámbito. Habrán oído, conocerían los educadores y educadoras de calle, que luego pasó a ser la educación especializada y que finalmente apareció la educación social como grado universitario y la integración social, el grado superior en integración social como formación profesional. En estos momentos, aunque puede haber más cosas, fundamentalmente tendríamos estas dos formaciones que vienen de aquella educación de calle. Como les decía, Navarra ha sido pionera en todo esto. En 1969, los servicios sociales y primeros educadores y educadoras sociales vocacionales, porque esto también nos caracteriza, ¿no?, empezaron a trabajar en residencias y reformatorios, que era como se llamaba entonces. En 1978 se producen las primeras contrataciones de educadoras desde el Tribunal Tutelar de Menores. En el 79 se constituye la Fundación Bartolomé de Carranza, que trabajó mucho
por todo esto. En el 80 se crea la Escuela de Educadores Especializados en Navarra, técnico en adaptación social. En 1981, las primeras jornadas estatales de educador especializado fueron organizadas por la Fundación Bartolomé de Carranza. En el 85 se producen las primeras contrataciones a través del Plan Nacional sobre Drogas de los primeros y primeras educadores sociales. En el 86 se abre la Escuela Técnico Profesional de Adaptación Social del Gobierno de Navarra, que es la que hoy, a día de hoy, existe. Y se crea la Asociación de Profesionales de Educadores Especializados de Navarra, que participa en el año 87 en la creación de la Coordinadora Estatal de Asociaciones. Se organiza el primer Congreso Estatal en Pamplona del Educador Especializado y se cierra la escuela de la Fundación Bartolomé de Carranza. En 1988 se consolida la Federación Estatal de Asociaciones y Navarra ocupa la presidencia. En el 91 aparece el título de diplomado en Educación Social que hoy es graduado. En el año 92 se organiza un seminario en la Universidad Pública de Navarra, la Diplomatura en Educación Social. Encuentro Universidad Mundo Profesional, asisten 14 universidades y se hace un intento de que la UBNA también ponga o cree la diplomatura, pero no fue capaz. ¿Cuánto tiempo me falta? Muchas gracias. Creo que voy bien. En el 95 se crea la Asociación Profesional de Educadores Sociales de Navarra. En el 97 es el primer colegio a nivel estatal que aparece, que es el Colegio de Cataluña, y comienzan las primeras habilitaciones profesionales. En el 2001, en Navarra, a través de la UNED, se puede estudiar ya el diplomado en Educación Social, que es en el único sitio donde se puede estudiar en Navarra. En 2004 aparece el primer código deontológico de la educación social. En 2009 nace nuestro colegio. Se crea la ley y crea el Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales. ¿Y para qué? Ahora nos podrían preguntar, nos vamos adelantando, una ley de educación social. Pues para regular las funciones y competencias que les corresponde a aquellos profesionales que cuentan con la formación académica regulada en los planes de estudio establecidos por el Ministerio dentro del marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Y esto, aunque en los estudios está claro, luego en la práctica no está tan claro. Siendo como es la educación social una prestación educativa, se erige como un derecho constitucional, como hemos explicado, ¿no?, para la ciudadanía. Y, por tanto, es necesario garantizar a la ciudadanía que dicho trabajo lo realizan profesionales formados para ello y con competencia en la educación social. Cuentan que en un pequeño pueblo un niño estaba paseando y pasó por un taller de escultura y vio que el señor estaba tallando un trozo de piedra. Y a los 2 meses o así volvió a pasar y vio al señor que seguía tallando, pero ahí ya aparecía una figura. Y claro, le sorprendió y le dijo: pero bueno, ¿cómo sabía usted que dentro había un caballo? Esta es la cuestión. Esto es educar. Y entenderán que estas herramientas, un martillo, un cincel, no se puede dejar en cualquier mano, sino en manos que realmente puedan hacer o posibilitar que ese caballo realmente florezca, salga, se asome. No vaya a ser que quien tiene el martillo y el cincel termine destruyéndolo o cometiendo heridas que luego sean muy difíciles de sanar. ¿Y para qué? Pues para clarificar límites y el alcance de la profesión, evitando el intrusismo profesional y el desconocimiento a la hora de afrontar también procesos públicos de la selección de esta figura. Así que, por todo ello, solicitamos el apoyo a la creación de una ley de regularización de la profesión de educación social y, si puede ser, la creación de una ley autonómica. Jacques Delors dice que la educación encierra un tesoro. Y efectivamente, ¿no? Si somos buenas educadoras, podemos sacar lo mejor de las personas con las que trabajamos. Y ellas pueden encontrarse con lo mejor de sí mismas.
Así que en nombre de las personas que nos dedicamos a la educación social y sobre todo en nombre de quienes son beneficiarias de la misma, muchas gracias. Eskerrik asko. Muchas gracias, Marisa. A continuación abriremos el turno de palabra por parte de los grupos que participan en esta mesa y empezaremos, si no me equivoco otra vez, por Geroa Bai, y en este caso con su portavoz, doña Isabel Aramburu Berroa, 5 minutos. Mila esker, presidente jauna, egun on guztioi berriro. Y bienvenidas a esta comisión a María, Olga, Ana, Javier, Juan José y Osquía. Yo resumiría la intervención que han hecho pues con una frase que ha dicho Marisa, creo, al comienzo, y es que la educación social es una profesión joven. Yo creo que eso es lo que refleja y resume todo lo que han planteado y todos los retos que tienen por delante. Es una profesión efectivamente joven. Ha hecho un repaso, un recorrido desde... Bueno, yo situaba los orígenes en aquel curso organizado por la Fundación Bartolomé de Carranza, del que tengo que decir que fui alumna, en fin. Allá por el año 79, si no me equivoco, 79-80, pues donde se reunieron a profesionales de otras profesiones, valga la redundancia, pues como el trabajo social o el magisterio, psicología, en fin, y otras personas que sin tener una formación previa pues habían trabajado efectivamente de educadores y educadoras en la calle, pues con chicos y chicas, ¿no? Con adolescentes y jóvenes fundamentalmente. Y desde entonces pues ha llovido mucho, puede parecer que ha llovido mucho, pero a pesar de eso sigue siendo una profesión joven, como joven es el sistema de servicios sociales. Nos parece también que el sistema de servicios sociales en general pues es algo ya muy estructurado pero si lo comparamos con otros sistemas, pues realmente es un sistema joven y que tiene mucho todavía por hacer, mucho por hacer. Ha explicado pues cuál es la razón de ser de la educación social, también todos los ámbitos en los que desarrollan su trabajo, y desde luego pues yo creo que nosotros poco podemos añadir a eso, más bien nada, ¿no? Pues es evidente que tienen unos campos de actuación muy amplios, muy variados, pues bueno, sobre todo porque es una profesión de carácter psicopedagógico, ha dicho, y que efectivamente pues enmarca en un terreno que podríamos decir socioeducativo, ¿no? Pero hay con otras profesiones pues que pueden ir desde determinadas ramas de la psicología social, como la animación sociocultural, como el trabajo social. Comparten estas profesiones muchos espacios, ¿no? Tanto desde el punto de vista de lo social puramente como desde lo educativo también. Y en ese sentido, pues la educación social es una de las que yo entiendo, y por lo que nos han contado, que está buscando esa ubicación más definida y más específica, y ese límite con respecto a estas otras profesiones, algunas de ellas pues más viejas, podríamos decir, que la educación social, ¿no? Y en ese sentido, pues seguramente el que haya una ley que regule todo eso ayudará, por un lado, a regular mejor y a establecer mejor las titulaciones y los estudios. Por cierto, quiero preguntar, no sé si dentro de la formación profesional sigue todavía el título que tiene que ver con la educación social, o el título de integración social. Integración social es el que está. Después creo que sí, ¿no? Entonces, bueno, pues también eso habría que regular un poco, ¿no? Hasta dónde llega una, llega otra, qué funciones tendrían, en fin. Y bueno, pues aparte de organizar los estudios y las titulaciones, pues también, como digo, sería importante sobre todo para eso, ¿no? Para dejar claro cuál es la especificidad de las funciones de la educación social, hasta dónde llega y dónde empiezan o dónde empezarían otras profesiones su campo de actuación. Entonces, bueno, nos parece que en ese sentido el que haya una ley, desde luego, ha de ser positivo. Todo lo que ordene pues será positivo, ¿no? Que clarifique. Y desde luego en el sistema de servicios sociales, que como digo es joven, hacen falta todas las manos y todos los matices. Entonces, pues en ese sentido, bienvenidos sean también los matices de la educación social. Entonces, bueno, pues ánimo y que consigan lo que están buscando. Muchas gracias, señora Aramburu. Ciertamente era usted jovencísima cuando hizo el curso de
de Fundación Carranza, prácticamente una niña, seguro. Muy bien. Le corresponde ahora la palabra al grupo de EH Bildu Nafarroa y a su portavoz, la señora María Asunción Fernández Garayal de Lazcano y Sal. Eskerrik asko berriro lehendakari jauna eta egunon berriro denoi eta ongi etorriak Marisa, Olga, Ana, Juanjo, Osquia y el otro Javier, eso es, no lo sabía. Muchísimas gracias por las explicaciones que nos habéis dado, y yo también bueno, pues me he quedado con la conclusión de que educación social, que decir, es una profesión joven como profesión reglada, y bueno, y también sí que quiero hacer hincapié en, bueno, pues en ese trabajo que realizáis para ese desarrollo íntegro de las personas con dificultades, en riesgo o que viven en exclusión social, así como con el medio que genera dicha exclusión, como habéis comentado, y además en todos los, que decir, abarcando, bueno, pues ámbitos amplios e importantes en nuestra sociedad, como puede ser el desarrollo comunitario, participación ciudadana, como habéis dicho, diversidad funcional, educación ambiental, educación para la convivencia, educación para personas adultas, etcétera, etcétera, y que lógicamente, bueno, pues todo esto es verdad que, bueno, pues necesita una regulación de las funciones y competencias. Lo que pasa es que a nosotros sí que nos gustaría tener, bueno, pues un poco, digamos, más claro qué es lo que se busca. O sea, ya habéis dicho que era regular las funciones y las competencias de lo que es la profesión. Lo que pasa es que, claro, decir así a bote pronto que se apoye una ley, pues bueno, pues aquí se ha dicho muchas veces también que se apoye una ley de familia, y lógicamente no vale solo con decir que se apoye una ley de familia, porque tenemos muchas diferencias entre lo que pueda ser el modelo que puede defender unos grupos o el modelo que puedan defender otros, con lo cual a nosotras sí que nos gustaría, bueno, pues si se tiene que hacer una ley, pues lógicamente no nos vamos a negar, pero sí que evidentemente, para decir apoyar, deberíamos de conocer muchísimo más qué es lo que consiste o qué se plantea con esa ley, porque lógicamente, bueno, pues es verdad que cuando hablamos, y es verdad que también hay que definir los perfiles, y también en este tema podemos hablar de lo que es el intrusismo, no solo en este caso en educación social, sino en otros muchos ámbitos. Pero a mí, por ejemplo, me viene, cuando hablamos de estos temas, un debate que hubo también hace muchos años, cuando en lo que era entonces COFES, Centro de Atención a la Mujer, se hablaba también de perfiles, de intrusismos, con el tema de los perfiles sanitarios para lo que era la educación afectivo-sexual. Posteriormente siguió siendo el debate con quienes hacen eso, matronas, educadoras o educadoras sexuales. Quiero decir, ahí hay un debate que es importante, que creo que hay que analizarlo profundamente, y no sé si eso también se debería de recoger en la ley o no. Luego también, bueno, pues iríamos también más allá, claro, desde nuestro punto de vista también, hasta qué punto luego el poder realizar esta ley y el reglar tanto, y lo pongo como dudas, y que luego me podéis decir, son reflexiones que hemos podido hacer. Es decir, el hecho de que esto luego nos lleve a una hiperespecialización de grados, posgrados, quiero decir, que esa exigencia cada vez mayor, no sé si, bueno, tampoco se analiza si es positivo, si es negativo, si solo es cuestión de invertir más en pagar para estudiar y conseguir esos títulos, no lo sé, lo dejamos ahí como reflexión. Si va a suponer que tenga que ser las personas que sean educadoras sociales una colegiación obligatoria para poder luego acceder a ciertos puestos de trabajo, también tenemos nuestras dudas, y también tenemos nuestra reflexión sobre la colegiación obligatoria o no. En Navarra también, ¿qué puede pasar? Una vez que se hace la ley, vosotras habéis dicho que únicamente sean las titulaciones en la UNED, lógicamente, y dependiendo de, digamos, de marcar cuáles son los perfiles y dónde se necesitan educadores o educadoras sociales. Quiero decir, ahora mismo con solo sede en la UNED es suficiente para cubrir esa demanda de puestos, o tendríamos que hacer un debate más allá. Es
Es decir, son reflexiones que las estoy poniendo, las estoy dejando en voz alta, que sí que nos gustaría que nos podríais comentar a la hora de bueno, pues de darnos como más argumentos o hacia dónde prevéis que va o que hay que ir la ley, más allá de, insisto, las funciones y competencias. ¿Sería una ley también de obligado cumplimiento para las contrataciones públicas y también las contrataciones privadas, es decir, aquellas entidades privadas o entidades sin ánimo de lucro? Es decir, también obligaría a todas a la hora de contratación. Ya veo que se me acaba el tiempo. Es decir, entiendo que sí que hay que regular, pero así apoyar una ley, pues a nosotras se nos hace un poco, si no estamos diciendo que no, eso que vaya por delante, pero sí que nos gusta un poco más de concreción. Muchísimas gracias. Ha venido usted cargada de reflexiones, señora Fernández de Grayalde. Le corresponde ahora la palabra a Podemos Aldugú, a su portavoz, don Miquel Buil García, por 5 minutos. Egunon, gracias presidente y bienvenido a todo el equipo, y a Marisa, gracias por el relato. La primera consecuencia es que me duele un montón uno de mis dedos, eso que vaya por descontado, pero bueno, lo que yo quiero, como lo habéis hecho muy personal, también quiero hacer una reflexión y exponerme un poquito. Yo soy técnico en integración social, soy trabajador social y sociólogo. Y hay una multiplicidad enorme, como han dicho mis compañeras, de títulos en la intervención social y en la educación social. Lo que he podido ver de vuestra reivindicación me parece que puede ser un salto cuantitativo en reconocimiento de la educación social como pieza fundamental del desarrollo democrático y de protección y reparación de lo que nos está provocando esta sociedad de consumo, esta sociedad excluyente, esta sociedad en la que vivimos. Y me preocupa que se ponga un título por encima de otros. Entiendo que la principal reivindicación es la del título de educación social como que prevalece sobre los demás títulos. Y en estos momentos, como tú sabrás muy bien, Marisa, hay un montón de educadores sociales que con otras titulaciones están trabajando de una forma muy precaria. Y la primera reflexión que hago es si esta ley podría desplazar profesionalmente, es decir, continuar en la precarización de todos los educadores y educadoras sociales que están ahora trabajando como integradores sociales. Ciertamente hay trabajadores sociales haciendo educación social, hay psicopedagogos haciendo educación social, hay miles de personas haciendo educación social en nuestra comunidad, y este título es nuevo, relativamente nuevo, viene del plan Bolonia y se hace a distancia en Navarra, en la UNED. La Escuela de Adaptación Social tiene una solera enorme y su trabajo es brillante en cuanto a lo presencial, a las horas prácticas, a la experiencia con la que salen los educadores, que saldrán, pues no lo sé, si 20, 30 al año, 50, no lo sé, pero es una gran hornada de profesionales que desde mi punto de vista y desde nuestro punto de vista, al ser una FP2 han salido mucho más baratos y han venido a sustituir en Navarra a la figura universitaria y al diplomado, que tiene un rango B o un rango... Pero bueno, la cuestión es que los del rango C han estado haciendo las funciones del rango B. Y está muy bien reconocer al rango B, pero creo que hay poco profesional. Me preocupa que desplacen al resto de profesionales magníficos que tenemos en Navarra. Y desde luego que vamos a apoyar esta ley, pero con una reflexión de reordenación del conjunto, no centrándonos en algo que podría resultar el privilegio de una formación, de un título, respecto a la práctica en la que nos desenvolvemos, ¿no? Que es bastante más compleja y que no ha llegado no la tenemos. Esa formación no la tenemos la mayoría de educadores sociales que hoy estamos interviniendo en la crisis y en el momento en el que estamos. Entonces, vamos a apoyar la ley. Además, hemos visto que la habéis presentado en un montón de comunidades y que tiene visos de ser realidad. Puede ser un salto en el avance democrático y en el avance de una sociedad que se cuide más a sí misma.
pero tenemos que tener en cuenta lo preexistente y no desplazar ni perder conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Will, por sus aportaciones. Ahora tiene la palabra el Partido Socialista de Navarra y su portavoz, la señora doña Nuria Medina Santos, por 5 minutos. Gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas de nuevo. También lo primero agradecer y dar la bienvenida a Marisa, a Ana, a Osquía, Juanjo y Javier. Bueno, pues agradecerles la exposición que nos han hecho tan dinámica. Y es también de agradecer y bueno, yo sí que quiero decir varias cosas, ¿no? Es verdad que es una profesión joven, educación social, pero bueno, desde nuestro punto de vista es una es una profesión joven en cuanto a su profesionalización, porque realmente la característica del trabajo ya viene desarrollándose desde hace mucho tiempo, ¿no? Y la necesidad de ese trabajo también viene desde hace mucho tiempo, con lo cual, bueno, pues es joven, pero relativamente, ¿no? O sea, como nombre, dijéramos, pero no como la necesidad de dicha figura, ¿no? Para nosotros y para nosotras existe un claro desfase entre la realidad de la profesión y la falta de regularización que hacen las administraciones de la misma. Oyendo al señor Will, yo creo que el problema radica, o la dificultad radica, en el poco valor que se da al trabajo, ¿no? Al trabajo en lo social, en el ámbito de lo social, ¿no? Es verdad que existen un abanico de profesiones, existen muchísimas profesiones y ahí, pues bueno, de ese poco valor que se da a lo social, pues se ha venido a pensar las administraciones, ¿no? O el conjunto de la sociedad incluso, se ha venido a pensar que cualquiera dentro de lo social puede hacer todo, ¿no? Y yo creo que la regularización de las profesiones en este ámbito nos serviría o nos sirve para delimitar y que cada profesión actúa con unos objetivos concretos, con una especialización concreta, y que no es lo mismo un trabajador social que un educador social, que un profesional de integración social. No es lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que la regularización nos serviría para dignificar ese trabajo, ¿no? Pues como en el ámbito sanitario no es lo mismo, ¿no? Dentro de que todo es de ámbito sanitario, pues no es lo mismo unas profesiones que otras, ¿no? Entonces yo creo que sí que es necesaria la regularización, sobre todo para establecer esos límites, para dignificar, me parece súper importante dignificar el trabajo de lo social, ¿no? Esta profesión, o sea, la educación social, decía el señor Bull que venía del Plan Bolonia. No, viene mucho antes. En Valladolid, en el año 90, si no me equivoco, ya se empezó a impartir esta profesión, ¿no? Lo que pasa es que uno de los problemas es que no se ha creído en ella, y por lo tanto para las administraciones servía un integrado social, que es más barato, claro que sí, es más barato, pero no es lo mismo. Entonces yo creo que es importante en este sentido crear conciencia, y en este sentido agradecerles y darles la enhorabuena porque están haciéndolo, ¿no? Lo que no entiendo muy bien, porque yo creo que, si no me equivoco, ustedes han llevado esta reivindicación al Ministerio de Asuntos Sociales, Igualdad, ¿no? Y para que se cree una ley estatal. Entonces, si se crea la ley estatal, ¿qué aportaría o qué quieren ustedes que aporten aparte de la foral de la estatal? ¿O creen que no se va a crear la estatal y por eso nos piden una foral? En este sentido es que me gustaría que lo aclarasen. Sin más, darles la enhorabuena y animarles a seguir en sus reivindicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Medina. Para concluir, tendrá la palabra por parte de Unión del Pueblo Navarro su portavoz, la señora María Isabel García Malo. 5 minutos. Gracias, presidente, y buenos días a todos y a todas, y gracias, Osquía, por la explicación que nos has dado. Yo no sé, estoy un poco sorprendida porque nos hubiera encantado pues también solicitar que vinierais a explicarnos todo esto, y no sé el motivo, no sé por qué no se nos ha dado la oportunidad de hacerlo, no lo sé. Muy bien, pero que sepáis que nos hubiera encantado también solicitar vuestra presencia y la información que nos habéis trasladado, ¿no? En cualquier caso, para empezar, decir que
la educación social o la labor que desarrolláis, yo la he vivido muy cerca, porque una de mis primeras experiencias profesionales, que fue en el Ayuntamiento de Alsoain, pues tuve la oportunidad de compartir con dos magníficos educadores, con Fermín y con Aurora, compartir ámbito profesional. Yo estaba entonces más dirigida a la orientación para el empleo y ellos a su labor de educadores, ¿no? Y pude ver muy de cerca pues la labor que desarrollaban, que era francamente destacable en ese momento, y yo no sé luego, pero en ese momento fundamentalmente con la gente joven, ¿no? Entonces la he vivido muy de cerca, por lo tanto lo primero que quiero hacer es un reconocimiento a la labor que desarrollan los educadores y las educadoras sociales, porque es una labor que condiciona mucho el futuro de mucha gente, el presente y el futuro de mucha gente, ¿no? A partir de ahí, bueno, agradecer la información que nos habéis trasladado, que hemos podido acercarnos más a vuestra labor, y a mí se me ha quedado un poco corta, si me lo permitís, el profundizar más en la ley. O sea, yo en estos momentos no tengo información suficiente para tomar una posición como grupo, ¿no? Me gustaría tener mucha más información. Me gustaría tener más información del contenido de la ley. Me gustaría tener más información del contexto en el que se puede aprobar esta ley. No sé si hay otras leyes de otras profesiones, quiero decir. Y me gustaría, nos gustaría al grupo tener mayor información para tomar una posición, ¿no? No nos parece responsable, desde luego, nuestro grupo parlamentario, comprometernos a algo que sin información suficiente igual luego no vamos a poder llevar a efecto, ¿no? En ese sentido, yo lo que sí que os agradecería es, si queréis a un nivel más particular o por correo electrónico, que sea, que nos trasladéis más información, y a partir de ahí pues podremos tomar una posición. Muchísimas gracias y mucho ánimo a vuestro trabajo. Muchas gracias, señora García Malo, y para finalizar tendrán la oportunidad de contestar preguntas o hacer comentarios de todas aquellas cuestiones que les han planteado los distintos grupos. Lo que sí les rogaría, dado que son bastantes y además van a intervenir más de uno, por lo que tengo entendido, pues que se identifiquen en el momento de hablar, y así pues todo el mundo sabrá quién se dirige a ellos. ¿De acuerdo? Bueno, yo voy a dar alguna respuesta y luego paso la voz a mis compañeros y mis compañeras. Y la verdad, lo primero que tengo que decir es que gracias por vuestra preocupación, vuestro interés, ¿no? Y no solo por escucharnos, sino que es verdad que lo habéis reflexionado y lo habéis leído. Respecto a la última intervención, la primera parte no la he entendido muy bien, y a la última nos ha ocurrido lo siguiente: hemos solicitado entrevistas con todos los grupos del ayuntamiento, porque no podíamos pedir entrevistas con todos los grupos de todas las entidades, ¿no? Entonces hemos estado con el ayuntamiento con casi todas. UPN, a todos les estamos pidiendo que también, por favor, dentro de su grupo lo vayan comunicando por esto, ¿no? Desde luego UPN en el ayuntamiento dijo que nos apoyaba, y a todos hemos entregado un dossier en papel y un USB con toda la información en PDF, que se puede ver dónde está todo. ¿Qué es lo que no tenemos a día de hoy, que todavía se está gestando? Pues sí, un proyecto de ley, ¿no?, que podamos aportar, que estamos en ello, pero que, bueno, esto no es nada fácil, y menos para educadores sociales como nosotras, ¿eh? Pero bueno, estamos en ello. Por otro lado, quiero dejar claro también una cosa que me parece muy importante. En Navarra, en muchos sitios, ¿no?, la educación social, desde luego, que nace de lo que hoy, por decirlo de alguna forma, es la integración social, ¿no? Y además, muchas de las personas que estamos hemos nacido ahí, ¿no? Y también consideramos que tenemos muy buena escuela, que es una escuela de calidad, que realiza muy buen trabajo, pero que también es verdad que a día de hoy las cosas van cambiando. Ya desde que aparece como tal la formación universitaria de educación social, eso también lleva a que haya que ir regulando los aspectos y demás. No me gustaría que quedara la idea de que ahora venimos aquí y decir, venga, tú fuera, esto para nosotros, no, para nada. Es más, también consideramos que
tiene que haber un horizonte, pero que a ese horizonte no se puede llegar de la noche a la mañana. Que las personas que están realizando los trabajos, muchas de ellas efectivamente en muy malas condiciones, y eso hay que dignificar, sean de integración social o sean de educación social, porque son personas que trabajan para personas, y eso tiene mucho valor y hay que dignificarlo. El horizonte tendrá que ser ese y poco a poco tendremos que ir hacia ahí. No queremos quitar a nadie de donde está ahora, para nada, pero sí que poco a poco las cosas se tienen que ir regulando. Estarán con nosotras en que no solo, es muy claro en médico, ¿no? O sea, nadie me ha propuesto que sea médica a mí. Y me diga, oye, tenemos una baja, ¿puedes venir a hacer de médica? A nadie. De trabajadora social tampoco. Sin embargo, al revés, sí, ¿no? Las personas que quieren estudiar educación social aquí pueden ir a la UNED o si no, se tienen que ir fuera. También las hay que se van fuera a estudiar. Bueno, quería por lo menos clarificar esto, no sé si lo hago, y paso también palabra a mis compañeras. Buenos días a todos y a todos. Yo y a todas. Soy Olga Biortegui, soy educadora y también abogada, asesoro al Colegio de Educadores y Educadoras. A ver, reforzar fundamentalmente la idea que ha dicho Marisa de cuál es el objeto de esta ley. Una ley que ojalá la podíamos haber traído hoy aquí el contenido, pero no existe esta ley, ¿vale? Esta ley estatal se está intentando, hay borradores, pero estamos intentando y seguir elaborándola. Fundamentalmente lo que pretendemos es, que bien se ha dicho aquí, que reorganizar lo que en el ámbito educativo consideramos que hoy por hoy no hay, que es condiciones laborales dignas, ¿vale?, para ejercitar esta profesión. No tiene por objeto tampoco desplazar a aquellas personas que se ha dicho, yo misma, yo vengo del ámbito jurídico, trabajo y he trabajado como educadora social y esta ley no me desplaza en mi trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos la habilitación de todas aquellas personas que ya estamos ejerciendo de educadores y educadoras. Las nuevas titulaciones y la nueva formación vendrán dadas a las nuevas generaciones que se tienen que formar en esta profesión. Y se tienen que formar. La formación y valoramos y consideramos que siempre es buena. Siempre. La formación y la especialización. Que sí es cierto que no tengamos que caer, pero ni en esta ni en ninguna otra profesión, como aquí se ha dicho también, la reflexión de empezar con máster, con tal, que luego, además, es una profesión evidentemente práctica, como ha dicho Marisa. Vayamos a lo práctico, pero también para hacer bien lo práctico tenemos que tener una formación académica. No nos asuste tener esa especialización, esa formación académica. Con lo cual, todo lo que se reorganice por ley será bueno. Cada uno tendrá su ámbito de intervención. Los técnicos en integración social tendrán su intervención, los educadores y las educadoras diplomadas tendrán su ámbito de intervención, porque ahora no lo tienen. Somos un desaguisado, como se ha dicho, y todos podemos hacer de todo, o todas podemos hacer de todo. Y esto no es así. Esto no es así. Es una profesión valiosa, digna y que trabaja con personas. Y esto se fundamenta en una buena formación del profesional. Si no, estaremos como estamos. Con lo cual, creemos que una ley va a poder solventar todo esto. Y sobre todo, y más que en la administración pública, que igual sí que la administración pública se considera y se valora bastante el perfil de diplomado y de educadora social, es en el sector privado. En el que al menos nuestras experiencias nos encontramos con sectores, con empresas privadas que están teniendo a personas en muchas precariedades laborales, que eso es lo que tratamos de evitar. Y como se ha dicho también, no nos asusten, en salud está el médico, la médica, la enfermera, el enfermero, el auxiliar y la auxiliar. ¿Por qué no en lo social tenemos que hacer también estas distinciones? Porque cada uno tenemos nuestras funciones. Y esto es lo que una ley
va a podernos dar. En la ley no tiene como fin desplazarlo, como hemos dicho, a los profesionales que ya están ejerciendo y tenemos la habilitación. Y en cuanto también, que también alguna compañera de H. Bildu ha comentado, la colegialización sí, la colegialización no. A ver, nosotros y nosotras como educadoras sociales potenciamos fundamentalmente nunca la imposición. Siempre la mediación y el intentar hablar. Para eso hemos hecho la dinámica. ¿Y esto qué significa? Pues que se tendrá que concienciar a las propias personas del sector que trabajamos en si queremos colegiarnos o no, para qué queremos un colegio de educadores y educadoras sociales, qué funciones tiene y si esto nos va a aportar a la profesión. Si el Colegio de Educadores y Educadoras Sociales aporta a la profesión, yo estoy segura que no habrá que imponer una colegialización obligatoria. La gente se colegializará. Gracias. Yo, por favor. Sí. Buenos días a todos, muchas gracias también. En nombre de todos, me llamo Javier Morentín. Bueno, en primer lugar también agradeceros la preocupación a todos. ¿Se me oía? No sé si me oía. Bueno. Agradecer la preocupación de todos los grupos y el poder estar aquí. Bueno, quería empezar por una reflexión que ha hecho Miquel, que tengo aquí a punto, que es que la preocupación que tenéis, ¿no?, puede ser poner, con esta regularización de la educación social, poner unos títulos por encima de otros. Lo que nosotros entendemos es que ahora mismo ya existen unos títulos que están por encima de otros y no así el de educación social. O sea, realmente es el que más abajo, diríamos, está, porque no tenemos ese hueco en el que movernos. Existe lo social. Como vosotros también habéis dicho, hay una ocupación y un intrusismo, diríamos, que gracias a eso se ha podido también sacar todo el tema de todo lo social aquí en Navarra. Pero es curioso que la preocupación sea poner un título por encima de otros cuando esto ya se está dando. O sea, la preocupación igual debería ser: ya existe esto, ya hay unos títulos por encima de otros, regulemos también la educación social. Eso por un lado. Por el otro también, que me ha resultado curioso, que es nuevo, ¿no? El título ha dicho es nuevo y se hace a distancia, ¿no? Aquí en Navarra, ¿no? Y luego, comparando con la Escuela de Educadores Sociales, que es una escuela que todos nos quitamos el sombrero, evidentemente todos lo conocemos, pues claro, son unos integradores sociales, son muy buenos y bueno, y sale más barato, ¿no? De aquí hay dos cosas que se desprenden que me parecen también, pues que quería comentar, que es nuevo y se hace a distancia. Me ha parecido entender como que tiene una connotación negativa y yo no la entiendo así, precisamente. Vale, eso por eso también lo quería aclarar. Claro, se hace a distancia porque aquí no existe. O sea, los educadores sociales nos tenemos que ir fuera o estudiar a distancia para poder estudiar educación social, para poder ejercer nuestra vocación. Esto yo creo que otorga, diríamos, incluso más esfuerzo al saber que existe aquí en Navarra integración social y poder estudiar 2 años y estudiar 2 años encima de una escuela de educadores como la de Navarra y poder trabajar de esto. Bueno, pues tenemos que estudiar a distancia, irnos fuera y estudiar 4 años o bueno, pues más al ser a distancia, o porque al final no requiere el mismo tiempo. Sí que estoy de acuerdo también, como la mayoría de grupos parlamentarios habéis comentado, que hay que hacer una reflexión en conjunto. Y como Marisa ha dicho, no es nuestra intención, ni mucho menos, desplazar a nadie. De hecho, la educación social en sí mismo, desde el comienzo del colegio, pues ha estado integrando a personas que no estaban diplomadas. Bueno, se les ha reconocido la educación social, o sea, ni mucho menos venimos a apartar a nadie. Bueno, eso por un lado. Por otro, hacías también otra reflexión, María Asunción, sobre si es suficiente con la UNED para cubrir los puestos, ¿no? Claro, o sea, a mí la pregunta me viene al revés. Resulta que tenemos una herramienta que es la educación social, que se puede aprovechar en muchísimos ámbitos
y más hoy en día, como estamos viendo, con pues, por ejemplo, el tema de uso escolar, hay un montón de ámbitos en los que nosotros leemos, ¿no? Y se preguntan, ¿no?, los políticos, ¿quién puede intervenir aquí? ¿Qué podemos hacer? Bueno, nosotros existimos, estamos aquí. Somos educadores sociales, pedagogos sociales, ¿no?, de alguna manera, pues para poder entender. Entonces, la pregunta es al revés. ¿Está la educación social? ¿Qué podemos hacer para que existan más educadores sociales aquí en Navarra? Entonces, sí, pero bueno, vale, eso quería, vale, es por aclarar ideas, Y una última cosa, dale. Con respecto al tema que ha comentado de lo de la ley, ¿no?, de por qué pedimos también la Navarra, tal, porque como no sabemos qué va a ocurrir, ¿no?, nosotros pedimos, y por pedir decimos, bueno, pues igual se retrasa más la estatal, ¿no?, y podríamos crear una autonómica. Esa es la cuestión. Bueno, yo una pequeña mirada actual. Yo soy profesora de la UNED, de prácticas profesionales. El estudiar a distancia es un mérito añadido para mí, de lo que veo día a día. Me encuentro con gente muy madura, que viene con un bagaje. Y quería decir que viene mucha gente, realmente en la actualidad, de integración social, que tiene muy claro qué es el grado en educación social y qué es el técnico en integración social. Sencillamente, pues que quieren avanzar, como aquel que hace técnico de educación infantil y luego hace magisterio. Entonces, es un poco pues esa dinámica. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos los presentes y no habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión.